Muy buenas tardes, estimados amigos y amigas. Soy Roberto Darrirandi y como ya es habitual, cada semana les doy la bienvenida a nuestro programa Economía Latam, como siempre con mi gran amigo y gran profesor John Edmonds. ¿Qué tal, John? ¿Cómo estás tú? Muy bien ahora, viendo todo desde aquí en el norte. Está haciendo frío, tuve que poner mi chaqueta de esquí, pero es normal aquí. Pero mucho mejor en lo de elección y la economía. Y en la elección, al final nadie sabe quién ganó. El presidente Va, actual dice va, que ganó. va ganando, va ganando. Es un proceso largo y complicado y con muchos posibles desvíos, pero poco a poco se ha ido ganando estado por estado. Últimamente ganó el estado de Georgia. ¿Quién hubiera imaginado eso? Pero también va ganando en Michigan, que es muy importante para su victoria, y va ganando en Pennsylvania. Si su margen se mantiene en esos dos, está decidido. Pero también Nevada está decidiendo por Biden. Eso le da probablemente la victoria. O sea, bueno, todavía estamos en un proceso, como dices tú, John, pero la pregunta es, bueno, ¿cuándo se declara oficialmente ganador al presidente? Hay una fecha límite, me imagino, ¿no? Sí, las fechas límites son el 8 de diciembre, cuando los estados tienen que haber declarado quién ganó cada estado. Entonces, el 14 de diciembre, cuando el llamado colegio electoral vota, y si tiene más de 270 votos, es presidente. Y entonces ya no hay más problemas, no hay más tropiezos antes del 20 de diciembre, cuando es la inauguración del nuevo gobierno. Pero estamos lejos de eso todavía. Cada día tiene sus altibajos. Pero la economía está bien, según indicadores de las costas, según indicadores de las actividades que siempre han estado favorecidos. Pero potencial por un segundo estímulo es probablemente no hasta después del 20 de enero. Y ahora ocurrió algo técnico pero relevante, que el Tesoro recogió $500 billion que habían dado a la Reserva Federal para repartir, y no la estaban repartiendo supuestamente porque no había demanda, pero en realidad probablemente más como no había solicitudes. Eso fue por los préstamos perdonables, pero la idea de recuperarlo para trasladarlo de regreso al Tesoro, para que el Congreso lo puede reasignar según su preferencia, pero no lo van a reasignar hasta después del 20, el famoso 20 de enero. Ok, o sea, ahí está en discusión, ¿cierto? Este tema del estímulo adicional, ¿cierto? Que se requeriría, pero probablemente por la situación política, John, esto no va a ocurrir, como dices tú, hasta que asuma el nuevo presidente. El nuevo Congreso asume el 5 de enero, pero aunque ambas cámaras voten a favor de un estímulo, no podría firmarlo el presidente, a menos que lo firme Trump, porque todavía sería presidente. Probablemente estaría en contra o con ganas de despistar el proceso, y probablemente estaría insistiendo como siempre que él ganó. Cuando el problema es que el sistema de conteo de votos y el sistema de inscripción y todo es demasiado inexacto. Y la consecuencia es que realmente no se sabe. El margen de ganancia es demasiado estrecho. No se sabe, está dentro del margen de error. Y va ganando Biden, pero algunos que con mucha convicción dicen que incluyeron votos ilegales, bla, 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 y por tanto ganó Trump. Estamos en eso. Va para lejos eso. Otro 30 días más estaríamos en eso, pero en el mayor plazo tendríamos una perspectiva económica cada día mejor, porque la vacuna que aparentemente funciona, están preparando muchas dosis, y primero lo van a dar a la gente en la línea de fuego en el servicio médico, pero el día que dan una vacuna a una sola persona, el mundo se hace un poquito más seguro, y cada persona que se inyecta es otra persona que no sería parte de una cadena de transmisión.
Y en ese tema, ¿cierto? De la vacuna, John, ¿qué es lo que se espera? Porque estamos recibiendo noticias bastante auspiciosas de distintas alternativas, entre otros Pfizer, ¿cierto? Y que ya entró al proceso de aprobación, el fast track, ¿cierto? Con la entidad sanitaria americana. Y fast track de ellos es cuestión de meses, pero la empresa Pfizer al mismo tiempo solicitó aprobación a base de emergencia de como 4 o 5 otros países y entrevistaron una figura en una de esas empresas involucradas y dijo, ya podemos enviar dosis, ya tenemos, tan pronto como algún país, sea Japón, sea Europa, sea Suiza, por donde quiera. Primer país que dice que sí, ya lo mandamos ahí, entonces mandamos más y más y más y de ahí se va a difundir, pero en China ya se está dando una vacuna que aparentemente funciona desde septiembre o desde julio, pero a las Fuerzas Armadas, pero desde septiembre a civiles. Y varios alumnos míos dicen que lo han tenido o le ha sido ofrecido. Si están tratando de viajar de un país a otro, sería mejor tenerlo tanto por su salud personal también para poder viajar. Y ellos dice que cueste el equivalente de $30 o $60. Que Okay. yo iría ahí para tener eso, porque Claro, podría viajar para allá. ¿Ah? Sí, pero mi idea es, si eso está dilatando mucho y si abren la frontera con Canadá, que supuestamente lo hacen como 21 de diciembre, yo podría ir ahí como regalo de Navidad una vacuna china que posiblemente podría llegar ahí, Okay. al lado canadiense de la frontera. Pero estamos en esa fase, ya el optimismo es palpable y yo creo que es justificado, eso se puede prevenir. O sea, de alguna manera, o sea, aparte de lo que hemos visto en los últimos días en el mercado accionario, John, siento que ha sido nuevamente partiendo en algunos casos récords, tiene bastante que ver con esto. Sí, además, curiosamente, esa recuperación de los fondos de la Reserva Federal indica que algunas figuras en el gobierno piensan que realmente el sector privado no necesita más estímulo, pero en realidad sí lo necesita, pero estamos hablando de empresas pequeñas y medianas donde no han podido rellenar los formularios o solicitar el préstamo perdonable o no se dieron cuenta de que pudieron acceder a eso. Y yo creo que en el centro del continente hay gente realmente ardiendo, gente que no ha trabajado desde marzo, que no ha trabajado formalmente, que no han cobrado un cheque de salario, que le han pagado con billetes por un trabajo transitorio, pero no, eso no le alcanza para cubrir sus costos. Y además, un restaurante, por ejemplo, que ha tenido que desechar gente, esa gente que estaba trabajando 5 o 10 años en el restaurante, que nunca tuvieron estatus formal, esa gente está sin remedio, está sin colchón, sin recursos, y esa gente no va a tener nada nuevo excepto por el vecino o su iglesia o algo que es, de ahí es lo que me preocupa, pero en cuanto a la bolsa, va de arriba más y más alto, porque la alternativa de invertir en bonos sigue siendo inapetecible, que los bonos no rinden nada. ¿Cuánto rinde hoy día un bono AAA, John, allá? Bono AAA no llega a 2%, a menos que sea como 20 años plazo. Ni la Eso es inflación. sin indexación. Ahí en Chile por lo menos tienen UF. Así es. Aquí bueno, mucha gente dice que con tantos déficits fiscales siendo financiados por emisión de bonos, uno de estos días, dentro de un año, 2 años, va a haber un brote de inflación. Mi respuesta es ojalá, porque sería signo de salud de la economía. Y Claro. el día que haya, el día que aparece mucha inflación, entonces ya podremos controlarlo por los mecanismos normales. Bueno, los bancos centrales podrían vender bonos de su cartera e insistir que le paguen billetes y cuando reciban los billetes, romperlos
y ponerlos a la basura. Y de esa manera disminuir la masa monetaria y quitar la fuerza de la inflación. Bueno, claro, eso podría ocurrir, pero claro, con esos niveles de rentabilidad, ¿cierto? Del 2% que ni siquiera cubre la inflación, ¿ah? Sí, no cubre. Y además hay que pagar impuestos sobre eso, impuestos federal, impuestos estatales a veces no, a veces sí, pero impuestos federales son más grandes que los impuestos estatales de todas maneras. Claro, y la alternativa es poner acciones que por último con un dividend yield, con un retorno por dividendo, ya tiene, ¿ah? Sí, sí, hay muchos que están rindiendo 4, 5, 6% de dividendo aparentemente sostenible. Eso, y algunos segmentos rebuscados de la economía, por ejemplo, los oleoductos o los gasoductos, esos son monopolios naturales que muchas veces tienen protección de reglamentación y ellos están rindiendo hasta el 8. Imagínate, imagínate. Entonces, con esa alternativa, la verdad es que es prácticamente obvio, ¿cierto?, de seguir colocando dinero en la bolsa. Además, es un círculo virtuoso que se refuerza automáticamente. Por ejemplo, si yo compro Apple y tú compras Apple y mañana sube Apple, entonces apalancamos nuestros portafolios, compramos más y más y más y subimos no solo Apple, sino otras empresas que, uh, bueno, ya hay más de 5, serían como 10, 15 empresas que su valoración bursátil es, para decirlo así, optimista. No ilusorio, pero optimista. Tendría que ganar muchísimo en el futuro para justificar el precio de hoy en día. Claro, entonces, bueno, en definitiva tenemos, parece, un boom bursátil para un buen rato todavía, John. Sí, sí, puede durar más tiempo. Además, pero está teniendo consecuencias que son cada vez más complicadas. Gente como yo nos estamos haciendo más y más rico, mientras que hay elementos de la sociedad que no participan. Por ejemplo, como la mitad de las viviendas o unidades familiares de los Estados Unidos no tienen participación alguna en la bolsa. En Chile tienen a través de su AFP, posiblemente tienen fondo, si no tienen fondo A, pueden tener un poquito de fondo B, fondo C, algo así. Uh, pero aquí, como 50% de la población que está pensando en algún día jubilarse no tiene nada ahorrado y en su fondo de jubilación tienen renta fija y renta fija que es súper segura, pero no rinde nada. O no tienen siquiera un fondo de jubilación porque es optativo. Claro, ahí hay una. Se está estirando la distribución de ingreso como si no fuera ya estirada. Es que los ricos son cada vez más ricos y la clase media cada vez más estancada, no más pobre, pero más estancada y eso produce el resentimiento que estamos viendo en las calles, que la gente que pensó que, la gente que piensa que ganó Trump está poniéndose realmente intenso, insistiendo, y esa es la gente que tiene armas de fuego. Los que tienen armas de fuego, los que andan jugando con las armas en las calles. Sí, sí. Bueno, en algunos estados se puede tener un arma de fuego en su cintura. Eso es Eso, peligroso. sí, eso me preocupa porque algunos vieron demasiadas películas de vaqueros. Si no me gusta tu cara, te pego un tiro, excepto que ese tiro es un balazo así de grueso que estalla cuando entra a tu cuerpo, el hoyo donde entra es así, donde sale es así. Claro. Me río porque de otra manera estaría temblando con miedo. No, aquí no hay de eso, pero cercano sí, había un tiroteo hace 2 o 3 días, como 40 kilómetros de aquí, 40 kilómetros. No estamos hablando de muy lejos. ¿Pero ese fue un tiroteo de un asalto o de un No, incidente? fue una pelea, alguien sacó una pistola, aparece un policía y más balazos y alguien cayó muerto. Fue, Ya.
Probablemente no por intención, pero con esas armas de fuego, si le pegas en el hombro, muere. Claro, Le claro. arracha todo el brazo. Estamos hablando de armas de alta potencia. Sí. Oye, John, y en este entorno económico más favorable para Estados Unidos, ¿cómo está la tasa de desempleo hoy día que uno está viendo? La tasa de desempleo es difícil de calibrar porque hay mucha gente que perdió un empleo formal, No sé. que se ha presentado por pagos de cesantía, que todavía está trabajando por ajuste debajo de la mesa o ayudando a un amigo y siendo pagado en efectivo. Pero algunas cifras serían el rango 7-8%, pero es muy difícil de ser preciso porque la gente no contesta correctamente a las encuestas. Y uno de mis indicadores muy fácil aquí es cuántos rotuladores veo que están buscando gente. Aquí, cerca de donde estoy, hay empleo completo porque cualquiera que no tiene trabajo puede conseguir trabajo entregando, por ejemplo, comida. Yo ya no voy al súper, sino llamo o lo hago por internet y entonces a mí me traen las cosas. Tengo que pagar servicio de entrega más una propina, pero lo hago con gusto para no tener que exponerme a toda esa gente que está corriendo ahí sin mascarilla, que dice que esto no es nada, que no existe. Posiblemente para ellos no existe, pero para mí sí. Yo soy la categoría más vulnerable, habiendo tenido pulmonía mínimo 6 veces. Es 6 veces. Eh, la próxima vez podría ser la vez final para mí. Por eso mi plan número uno es no contagiarme. Segundo es conseguir una vacuna tan pronto. Uh, Algunos dicen que no van a tomar la vacuna hasta después, hasta que está demostrado que para mí es suficiente válido porque la alternativa es no tener ninguna línea de defensa. Claro, exactamente. Oye, John, y cambiando de tema, en nuestro país tuviste que estamos en una nueva discusión de un nuevo retiro del 10% de los fondos de pensiones. Ya tuviste que en la primera retiro muchas personas, millones de personas se quedaron sin fondos producto, ¿cierto? De estos recursos que se sacaron. Y ahora hay una nueva discusión en el Congreso, ¿cierto? De sacar un nuevo 10% de los fondos de pensiones. ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Cómo ves tú esta disyuntiva entre sacar dinero para muchas personas, que puede ser obviamente necesario, para otras no, obviamente, y básicamente erodar y afectar significativamente tus pensiones en el futuro? Es triste que hayamos llegado a esta encrucijada porque veo porque tiene que tocar ese dinero ahora, porque si no tocan el dinero ahora, algunos no van a vivir para jubilarse. No es así que mueran de hambre, pero podrían pasar tiempos realmente malos. Pero las primeras veces que yo fui a Chile fue para estudiar el sistema de pensiones y el sistema financiero, que siempre me ha parecido un diseño brillante, un diseño brillante, pero la puesta en práctica ha dejado algo por desearse. Pero lo de pensiones fue algo que siempre se ha querido usar los fondos de pensiones para esto y para el otro propósito. Y ya el propósito va a ser liquidarlo para sobrevivir esta epidemia. Eh, Entiendo por qué lo quieren hacer, pero ¿cuándo van a poder reponer eso? No veo ningún rango de tiempo cuando podrían reacomodarse para la jubilación. Cada año se pone un año más viejo, más cercano a su supuesta jubilación, pero la jubilación podría ser como en los países donde no había ningún sistema, como en Centroamérica, donde los viejos vivían con su familia y no tuvieron familia, vivieron muy mal, posiblemente viviendo palmado, como dicen ahí, viviendo en la calle, viviendo en una choza. Eso no es Chile. Chile no permitiría eso. No sé cómo lo harían, pero tendrían que acomodarse a la posibilidad de que una proporción de la población podría quedar sin jubilación, seguir trabajando hasta que muere de edad, que tampoco sería muy deseable. No, obviamente que no. Y lamentablemente acá hay mucho populismo porque
siempre está claro que hay personas que todavía lo están pasando mal o muy mal, ¿cierto? Lo han venido pasando mal y que necesitan apoyo. Por otro lado, Chile ha hecho uno de los esfuerzos más importantes a nivel regional, ¿cierto? En transferencias, tanto a personas como también apoyo a empresas. Quizás todavía no todo lo que se requiere, pero lamentablemente lo que vamos a ver, pan para hoy y hambre para mañana, va a ser una realidad, porque las personas, algunas van a tener que simplemente vivir de la pensión básica solidaria, ¿cierto?, que entregue el Estado. ¿Sabe? Sí. Es decir, hay muchas personas que van a cambiar una pensión, aunque no sea tan buena o tan alta, determinada, por esperar que el Estado sea suficientemente, ¿cómo se puede decir?, generoso con las personas para que puedan tener algo que poder hacer en el futuro. Ahí está el problema que hemos estado conversando durante todas estas semanas. La deuda pública del Estado de Chile no está a un nivel peligroso, pero rápidamente llegaría a un nivel donde se perdería la clasificación A y estaría teniendo que pagar mucho más para financiar la deuda. Y eso le quita espacio para hacer nuevas iniciativas más adelante. Primero tendrían que recuperar la evaluación crediticia o ir en ese sentido hacia un estado más frugal, más tacaño, pero más tacaño al momento cuando tiene que abrir la mano y darle a alguien que no tiene, que ha vivido toda su vida en Chile y se merece una, uh, una vejez más cómoda que va a tener. Estarán lidiando con eso, pero lo pueden manejar. El potencial económico de Chile es enorme y puede darle una vida adecuada a todos los viejos, aunque los que tuvieran que liquidar su fondo de pensión en este momento, pero va a ser difícil y va a requerir mucha atención. Así es. Entonces, la verdad es que es complicado porque incluso ya hay algunos que están hablando de un tercer retiro, etcétera. Entonces, Sí, de hecho, si lo han hecho 2 veces, ¿por qué no llega al pozo otra vez más hasta que el pozo ya no tiene agua? claro, bueno, detrás de también hay una intención política, tú sabes, de acabar con las AFPs. Y como tú sabes, acá están mezclando peras con manzanas, porque se le Sí, achacan al sí. sistema de las AFPs las culpas de otros temas, como la demografía, ¿cierto?, chilena, como la caída de la rentabilidad, como las lagunas previsionales, ¿cierto?, como los bajos sueldos. Ninguno de esos temas tiene nada que ver con las AFPs. Uno podrá tener AFP u otro sistema de administración, pero se le achacan a las administradoras de fondos de pensiones temas que no son de ellas, son de otros Eso ámbitos. exactamente, le echan la culpa por todo, como parece que fueron los genios que iban a resolver todo el problema hace 30 o 40 años, y ya han llegado a un momento cuando no tienen más alternativas, no pueden sacar, uh, no pueden sacar otros billetes de la manga, sino tiene que admitir que el rendimiento que pueden obtener no es nada especial. El contraste con los Estados Unidos es marcadísimo, que los Estados Unidos aprobó en julio un proyecto, una ley donde firmó el presidente y todo, emitieron esos cheques de $1,200 a cada familia, etcétera. Pues eso lo pueden hacer una y otra vez más sin llegar a un tope absoluto de endeudamiento del tío Sam. El tío Sam puede seguir tomando prestado, puede seguir haciendo uso no muy eficiente de esos recursos y cuando necesita otro monto, ahí está. La diferencia de Chile siempre ha tenido que ser más prudente, más frugal, tiene que conocer las limitaciones de sus posibilidades y no sobrepasarlas. Y lo han hecho muy, muy bien, con mucha presión encima, pero ahora la presión está intensa y difícil de decir que no, que ya tiene que aguantar a ustedes. Pero faltan pocas semanas. Yo creo que dentro de menos de un mes habrá alguien en Chile que haya recibido una vacuna. No mucha gente, estoy hablando de
500 o 1000 personas que han recibido, que la vacuna que se está dando se da una primera inyección y dentro de 2 semanas, al final de 2 semanas, otra inyección más. Entonces, una semana más para desarrollar anticuerpos y de esa manera estarías a prueba contra el virus y puede seguir a la calle y lidiar con otra gente sin preocuparse. Pero una vez que empieza a difundirse, no tiene que llegar a las regiones al principio, tiene que llegar solo aquí, allá, varios sitios esparcidos, pero va a haber pequeñas burbujas donde hay inmunidad de la manada. Eso es lo que se va a obtener. Exactamente. ¿Ah? Oye, John, y pensando en un poco lo que se ha estado discutiendo en estos días, semanas, también viendo el equipo económico que podría tener, y vuelvo a Estados Unidos con eso para ir cerrando, el presidente electo Biden. ¿Qué es lo que se piensa, qué se está discutiendo hoy día en términos de las primeras medidas que podría tomar el equipo económico? Primeras medidas que se anunciaron sería a nivel internacional rejuntarse al convenio de París, rejuntarse a la Organización Internacional de Comercio de las Naciones Unidas y cambiar de un día a otro la política tan exigente de visas. Las visas han sido muy difíciles. Y por el lado económico va a haber otro estímulo, pero dependiendo de si los demócratas controlan el Senado, y que hay dos escaños en el Senado que se va a decidir el 5 de enero. Si ambos van a los demócratas, serían 50-50 en el Senado, y en ese caso la vicepresidenta podría romper el empate, excepto que ella no es vicepresidente todavía. Pero eso cambiaría el diseño del próximo estímulo. Si el Senado todavía es controlado por republicanos, sería otro plan. Pero se habla de $1 trillón mínimo o posiblemente 2 trillones, estímulo dirigido a empresas medianas y grandes, o dirigido a individuos, o dirigido a una combinación de los dos. Pero definitivamente va a haber otro estímulo y ojalá que sea suficiente, porque cuando ese segundo se haya gastado, posiblemente habría suficiente gente que se ha vacunado que podremos regresar a la normalidad y no tener que seguir empujando. Que llega el empuje cuando el costo del empuje ya no compensa por el beneficio que da la economía. Todavía no hemos llegado a eso, pero me preocupa que un país como el Perú no tiene alcance fiscal, no tiene acuerdo entre los partidos y tiene la necesidad más aguda que Chile, por ejemplo. Ese contraste marcado, que ahí simplemente pueden aguantar y esperar que eso se resuelva de alguna manera, pero no lo pueden atacar de frente como pueden hacer Chile, como ha hecho Chile, y como podría hacerlo los Estados Unidos, excepto por indecisión. No llegamos a nada, excepto gente siempre peleándose. Ok, entonces, bueno, lo más destacable, ¿cierto?, del ámbito económico es este probable paquete de estímulo adicional, ¿cierto?, pero todavía no se vislumbran grandes otras medidas en el ámbito económico y financiero. Sí, bueno, se ha fichado, bueno, rumoreado que la candidata por secretaria de Hacienda sería Janet Yellen, que fue jefa de Reserva Federal antes de Powell, que lo hizo bastante bien, pero una persona súper mesurada, que no se exagera, no se pone muy animada, siempre muy tranquila, muy exacta, muy precisa, pero mano estable sobre el timón, pero tampoco va a sacar iniciativas enormes. Seguro que va a haber algo con infraestructura, seguro que va a haber algo con energía solar y turbinas de aire. Eso está ya dado, eso se justifica por sí solo, lo de energía alternativa, pero no necesita estímulos, simplemente quitar las trabas. Claro.
Por eso todo esto del Green New Deal, ¿no? Se ha convertido en una lema de la izquierda, pero al final, desglosándolo inciso por inciso, son unas cosas que se están ocurriendo por sí solas. Por ejemplo, paneles solares en algunos sitios son más económicos que poner una turbina de gas, que gas natural y carbón, olvídese, carbón ya no, carbón ya pasó la historia. Hasta generación de electricidad con combustible se está pasando la historia. Se busca más inversión en baterías, baterías, pero de escala industrial para poder almacenar la electricidad que se genera cuando está soleado o cuando está girando las turbinas muy rápidamente, generando más electricidad que se necesita en ese momento. Pero eso se va a acelerar. Y lo hubiera hecho, pero pasaría aún más rápidamente con el gobierno de Biden, simplemente porque no debe tanto a la industria de combustible o la industria de petróleo. Es que el Club de Petroleros de Houston antes tenía muchísima palanca, ahora a duras penas pagan sus propios tragos. Le ha ido tan mal por los últimos años. Así es. ¿Ah? Bueno, John, como siempre, un gusto estar hablando contigo, hacer un update de lo que está pasando, sobre todo en Estados Unidos y algo de lo que está pasando en Chile. Estaremos atentos a lo que ocurre en los próximos días, a ver si ya se va despejando el escenario legal, por decirlo así. Y bueno, y tenemos ya a partir de, como dices tú, el 20 de enero un gobierno desplegado y distinto y que en general el mercado ha recibido bien. Sí, sí, y siempre me gusta saber qué está pasando en Chile, mi país favorito, que no he podido visitar, pero llega el día. Ya estoy viendo, eh, las aerolíneas tienen la manera de hacerme llegar ahí sin contagiarme, y si puedo hacer eso, ahí voy. Llego rápido, tan rápido como puedo. Perfecto, John. Me alegro. ¿Ah? Así que, como siempre, un gusto, John, que estés muy bien por allá, por cerca del Polo Norte. Y, y bueno, seguiremos ahí comentando y monitoreando los temas más importantes del ámbito económico y financiero. Sí, Eso, que estés ah, muy bien, John. Muchas ok, gracias. hasta pronto. Adiós. Hasta pronto.